Vamos a ver cómo se desmonta y se monta una lite sin impresora. Primero quitamos las orejas laterales. Después, con una llave Allen del 2,5, quitamos los tornillos que hay en cada una de las esquinas de la lite. Una vez quitados los tornillos, vamos a abrir la máquina. Damos un pequeño golpe con suavidad para que caiga la parte frontal de la lite. Una vez la tenemos así, con una llave de 8 milímetros quitamos la tuerca del latiguillo de la antena del GPS. Una vez quitado el latiguillo de la antena del GPS, quitamos los 7 tornillos de estrella que hay alrededor de la lite. Quitados los 7 tornillos con un destornillador de estrella que están alrededor de la lite, quitamos la electrónica de la carcasa. Una vez hecho esto, vamos a levantar el teclado. Para levantar el teclado quitamos las 6 tuercas que hay alrededor del teclado. Lo hacemos con un destornillador del 5,5, para tuercas del 5,5. Quitadas las tuercas, nos ponemos a quitar el teclado, que va conectado a la placa del display y a la placa principal por estas tiras de pines. Desmontamos, quitamos aquí empujando un poquito y luego aquí igual, empujamos quitándolas de este lado. Ya tendríamos el teclado y ahora desconectamos el cable del backlight, el cable del display de la iluminación que está aquí detrás. Ya tenemos el teclado fuera. Ahora, para quitar el display, quitamos los separadores y levantamos con facilidad el display. Si lo que queremos es sustituir un display, pues ya simplemente sería poner otra vez el display aquí, volver a poner el teclado y volver a armarlo en la carcasa. Si lo que queremos es desmontar la placa principal, pues primero tendríamos que quitar el tornillo de la antena del sin contacto, que es un tornillo de estrella. Y también, bueno, quitamos estos separadores para que no se nos caigan, los de 20 y los de 10. Y antes de quitar la placa, tenemos que quitar la placa del GPRS. Lo hacemos con el destornillador Allen también. Una vez quitados los 4 tornillos Allen, despinchamos la placa del GPRS. Y la antena que va metida por aquí entre el chasis metálico y la placa principal, pues la sacamos por aquí y quitamos este condensador que está pegado aquí en un lateral. Ya tendríamos fuera la placa del GPRS. Después este cablecito de masa que va desde el USB a esta torreta, levantamos un poquito la torreta para quitar este cable de masa. Lo hacemos con un destornillador del 5, que es la métrica de esta torre, o con una llave fija que sea del 5. Lo levantamos un poquito y quitamos el cable de masa. No hace falta quitar la torre entera. Ya tendríamos la placa principal fuera del chasis, ya simplemente es levantar la placa y sacarla de los insertos. Ya tenemos la máquina entera desmontada. Si nos fijamos en el chasis, que esto es importante, que no se nos olvide poner estos separadores de 3 milímetros, que no se nos caigan, porque si no la placa haría contacto con el chasis y se quemaría. Así pues, estos 6 separadores que están en cada uno de estos insertos, que no se nos olvide colocarlos cuando montemos otra vez la placa. Bueno, hemos desmontado la lite. Y esto es lo que tenemos ahora mismo. Tenemos el chasis con los 6 separadores de 3 milímetros de plástico en cada uno de los insertos roscados verticales, que son estos. Tenemos la placa principal, el display
la placa del módem del GPRS, la placa de electrónica del teclado, la carcasa con el metacrilato y el teclado de silicona y la carcasa de la visera. Luego hemos quitado los separadores de 20, separadores de 10 milímetros, separadores de 8 milímetros, las dos orejas laterales y luego los tornillos que hemos empleado. El tornillo este dorado, que es para el latiguillo de la antena del GPS, el tornillo pequeño para sujetar la antena del sin contacto de la placa de la lite, esta. Los tornillos Allen, 8 tornillos Allen que hemos empleado para montar la máquina, 6 tuercas para sujetar el teclado del 5,5 y los tornillos rosca plástico para fijar la carcasa del teclado de la lite, la placa principal y el chasis. Ahora vamos a ponernos a montar la placa, a montar la máquina, la lite. Primero montamos la placa principal sobre el chasis con los separadores de 3 milímetros. Una vez tenemos la placa montada sobre el chasis, ponemos los dos separadores de 20 milímetros. Los ponemos al lado del conector este negro, donde está el convertidor. Después cogemos los 4 separadores de 10 milímetros y los ponemos en los otros 4 insertos. Una vez hecho esto, cogemos el display y lo situamos con la tira de pines hacia la esquina. Una vez hecho esto, cogemos los separadores de 8 milímetros y los colocamos en las 4 esquinas del display. Después, cogemos la placa del teclado, conectamos el cable del backlight, el cable del display, de la iluminación, y lo ponemos en este moles de 2 que tenemos aquí. Una vez hecho esto, pinchamos las tiras de pines, con cuidado de que no se doblen y que entren efectivamente en los conectores, montamos el teclado. Colocado el display, la placa del teclado, vamos a fijarla con las tuercas que le hemos quitado antes, las tuercas del 5,5. La ponemos en los 6 insertos. Los tornillos que los acabamos de poner en las 6 tuercas, los 6 insertos, hay que apretarlos lo justo, no mucho. Simplemente bajarlos hasta abajo y darles un pequeño, pero sin forzarlo, porque si no, lo que haríamos sería presionar el separador hacia abajo, con lo que lo deformaríamos. Así que simplemente hay que apretarlo, pero muy poco. Una vez hecho esto, colocamos la antena del sin contacto en la chapita esta que vemos aquí. Cogemos el tornillo pequeño que quitamos antes con un destornillador de estrella y lo situamos en la parte de arriba. Ahora lo que vamos a situar es el cable de masa que hemos quitado antes en una de las torres que sujetan la placa del GPRS. Doblamos un poquito el cable y lo situamos debajo de la torre, de la arandela de la torre. De una de las torres, la que más cerca nos pille. Ponemos la torreta, ponemos el cable debajo y fijamos el cable de masa. Le damos un apretoncito con el destornillador del 5 y fijamos el cable de masa. Una vez fijado el cable de masa, vamos a poner la placa del GPRS. Metemos la antena por debajo entre el chasis y la placa principal, con cuidado de que no se deforme. Después de esto, ponemos el condensador para luego pegarlo en este lateral. Lo situamos aquí, que no nos moleste, y pinchamos el conector de 5 pines en el conector que tiene la placa principal de 5 pines, procurando que entren y que quede bien fijado. Una vez hecho esto, procuramos siempre que la antena quede detrás del conector de 5 pines o detrás de la torre, da igual. La podemos dejar aquí, que el latiguillo del GPS quede aquí, o que quede entre la torre y el conector, aquí o aquí, pero que no salga por aquí debajo, que luego nos va a dar más problemas. Este latiguillo lo sacamos o por aquí, por uno de estos dos huecos. Una vez hecho esto, fijamos la placa del GPRS con los 4 tornillos Allen que hemos quitado antes. Una vez montado la placa del GPRS, lo que hacemos es llevar la antena del GSM hacia abajo,
Para ello empujamos un poquito la placa. Empujamos un poquito la placa para llevar la antena hacia acá. Una vez la tenemos en la esquina de aquí, el cablecito, que esté suelto, que no se esté machacado con nada. Ponemos la antena en este sentido, fijando la parte metálica, donde está soldado el cablecito de la antena, hacia el exterior. Porque si lo pusiéramos hacia acá, pues nos podría hacer un corto con la chapa. Ponemos esto hacia la carcasa, que ahora vamos a fijarla. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser ensamblar el sándwich en la carcasa. Previamente tenemos bien situado el metacrilato en el marquito y el teclado de silicona. Vamos a proceder a fijar el sándwich en la carcasa del teclado. Situamos el sándwich y metemos la antena entre el chasis y la carcasa, con la parte metálica hacia el exterior, para que no haya cortos. Una vez hecho esto, situamos y vamos a poner los 7 tornillos de estrella rosca plástico que hemos quitado antes. Una vez hecho esto, ya hemos puesto los 7 tornillos rosca plástico que hemos quitado antes para ensamblar la carcasa al sándwich de la placa principal. Tenemos aquí metido entre el sándwich y la carcasa de plástico la antena del GSM con el cablecito hacia abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es situar la carcasa de la visera. Para ello lo primero que vamos a hacer va a ser conectar el latiguillo de la antena del GPS. Cogemos el latiguillo y lo ponemos en este agujerito. Y la tuerca y la arandela Grove que hemos quitado antes, la arandela ponemos previamente la arandela Grove y luego lo enrojamos con la tuerca que le hemos quitado. Lo enrojamos un poquito con la mano y luego lo que vamos a hacer va a ser apretarlo con el destornillador de 8 milímetros. Cogemos el destornillador de 8 milímetros, cogemos para que no gire el cable, cogemos la tuerca por la parte de atrás para que no gire y el cable no se retuerza. Y giramos hasta que lo apretamos fuerte, pero sin romperlo porque tampoco no es acero, es un metal, pero no demasiado duro. Lo apretamos bien y ya lo tendríamos situado. Y hemos visto que el cablecito del adaptador no se ha doblado. Una vez hecho esto, lo que hacemos es, vamos a colocar la carcasa, procurando que el cablecito no salga por el hueco de los conectores por aquí y que no quede luego no se pille con los insertos que tienen que ir aquí roscados, que son estos 4 tetones de la carcasa. Así que nos fijamos en este latiguillo, que no quede en ninguno de esos puntos. Lo situamos, lo colocamos con cuidado. Por eso era por el hecho de sacar el latiguillo por esa parte que hemos indicado anteriormente. Lo situamos, cerramos la máquina. Lo que nos tenemos que fijar es que el conector del RJ quede en la carcasa, que quede saliendo por la carcasa, que no se quede hacia abajo y no se quede pillado, porque si no lo va a partir. Tenemos que fijarnos que este conector salga bien por esta abertura. Le empujamos con el dedo para que quede aquí fijado y luego le empujamos a la máquina hacia abajo. Pero ¿ves lo que pasa si no nos tenemos cuidado? Que esto se empieza a bajar, se lo come y entonces se parte. Eso es lo que tenemos que evitar, que esto se levante de ahí. Volvemos a hacerlo. Cogemos el conector, le empujamos hacia abajo para que salga por esa abertura y lo ponemos así, de forma que salga. Una vez hecho esto, empujamos a la carcasa hacia abajo hasta que vemos el agujero de las orejas que le tenemos que poner ahora. Ya lo tenemos hacia abajo, vemos que sale el agujerito, coincide con el agujero de la carcasa. En este lo mismo, y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner los 4 tornillos Allen que quitamos de las 4 esquinas primero y luego las orejas laterales. Y ya estaría montada la máquina. Ya sería poner los 4 tornillos Allen, uno en cada esquina. Los apretamos, los 4, y luego pondríamos las 2 orejas laterales. Y ya estaría armada la máquina.